Esto es Culturama. Qué gusto verte y escucharte a través de Radio y Televisión Mexiquense. Estamos muy contentos de iniciar esta que es la última semana del mes. Vamos a tener muchísima información acerca del arte y la cultura del Estado de México, del país y a nivel internacional. Gaba Cabral, ¿cómo estás? Daniel Ruiz, muy bien. Un fin de semana pues saliendo a hacer trabajo de campo. Como siempre invitamos a todo el Club Culturama y también la idea es que nos tengamos la posibilidad de que arranquemos semana y le demos también seguimiento a nuestra pregunta que, agárrate, yo sé que puede regresarlos a terapia ocupacional porque esta semana se celebra el Día Internacional del Mal de Amores. Suena raro, pero vaya que... No sé qué es eso. Sí. Pero tenemos que estar ahí, ¿no? Para entender luego cuando tienes esos momentos felices. Bueno, la pregunta de esta semana es... ¿Qué canción mexicana te llega cuando traes un mal de amor? Híjole, el mal de amores, el famoso mal de amores destruyendo a buena parte de la sociedad, pero... Creo que tú traes un playlist completo, Gaba. Puedo compartir de la 1 canciones, a la 100, sí, claro. Si necesitan una, por favor, mándenme un mensaje, con mucho gusto canalizo esa energía musical. Dices, esta sí me queda, esta también, todas te quedan, Gaba. Agradecemos a toda la gente que nos ve y nos escucha, sobre todo por Radio Mexiquense. Tenemos para ustedes en el 1600, en el 1080 de la AM, pero también estamos en el 91.7, 88.5, el 104.5. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan. Un saludo muy especial. Seguramente ya es hora de la comida, del descanso y quizá muchos de ustedes estén de vacaciones, entonces nos da muchísimo gusto encontrarnos aquí a través de Culturama. Sí, y ya saben que en esta semana estamos también rastreando desde qué punto de la entidad están siguiendo Culturama, si es como dices a través de alguna de las emisoras de Radio Mexiquense o en formato tradicional a través de Televisión Mexiquense. Déjenos su municipio, qué están haciendo, cómo están pasando las vacaciones y si alguna de las recomendaciones que lanzamos por acá ha sido atrapada por ustedes para cumplir ya sea con la familia, con los amigos, con la pareja, que siempre es un gusto tener esa retroalimentación. Y nos arrancamos con la información de esta semana. Tienen justo estos días para inscribirse a esta convocatoria NIMBY que tiene radioeducación con el objetivo de, pues si son músicos mexicanos, mexicanas, puedan registrarse con obras originales y estén ahí pues grabando los estudios de radioeducación, por supuesto, con una buena calidad para que después ustedes puedan compartir con pues todo su público y que llegue esos procesos creativos a diferentes oídos. En especial, tienen una categoría que se llama Tiempo de Mujeres, que está dirigida exclusivamente a personas con identidad femenina en toda su diversidad, mayores de 18 años, y esta convocatoria NIMBY, que significa nube, pues tiene el objetivo de fortalecer en esta categoría la igualdad sustantiva de género, la cultura de la paz y el avance de las mujeres desde perspectivas que reflejen experiencias, contextos y voces propias. Si requieren más información de esta convocatoria, la pueden encontrar en las páginas y en las redes sociales de Radio Educación. Y tenemos una información que seguramente no vas a dejar perder, tampoco tú, Gaba, vamos a estar ahí, porque a pesar de que ya tenemos muchísimo acceso a información a través de las redes sociales, del mundo digital en general, como libros, películas, viene en la Ciudad de México y se preparan ya para presentar el gran remate de libros, discos y películas. Esto es del 29 de julio y hasta el 2 de agosto en la explanada del Monumento a la Revolución. Está organizado por Cultura Ciudad de México y el evento ofrece miles de ejemplares, discos y películas a precios promocionales, con entrada gratuita, convirtiéndose en una opción atractiva para lectores y coleccionistas durante el periodo vacacional. Y como decíamos, Gaba, seguramente vas a encontrar piezas que no vas a encontrar en línea, ¿no? Además, estar cerca del objeto para muchos todavía tiene un gran valor. Entonces, ahí los vemos y ahí nos esperamos. Oye,
no sé cómo decirlo, pero yo no tengo autocontrol. Cuando veo este tipo de ferias, de libros y de cosas que sé que me voy a ir a gastar ahí hasta mis ahorros, me pongo muy nerviosa. Entonces, pues para eso es el dinero, siempre llevo ayuda. Así de 1, ya 2, ya es mucho. Pero vayan. Y por supuesto, como lo dices, siempre encuentras muchísimas joyas en estas ferias que pues te permiten, en este caso y bajo esta temática, darle seguimiento. Y Dan, cuando hablamos justo de museos, regularmente tenemos esta línea temporal de que son espacios que llevan muchísimos años. Sí. Y en este caso vamos a hablar del Museo del Estanquillo, que se inauguró justo en este siglo XXI, por allá de 2006, y es uno de los espacios que recomendamos ampliamente, que se encuentra en el centro histórico de la Ciudad de México y que alberga una increíble colección de más de 3 décadas que tuvo el escritor y cronista Carlos Monsiváis y que por supuesto deja para pues toda la sociedad mexicana. Pues una enorme colección personal a lo largo de su vida, digamos, artístico, cultural, periodística. Eso le permitió tener un roce con personalidades de todos los tipos. Como dices, tienen más de 10,000 piezas. Por supuesto, tiene fotografías de Lola y Manuel Álvarez Bravo, tiene trabajos también de Francisco Toledo. Pero además el museo, para quienes están en radio, les comentamos, si no están viendo las imágenes, tiene también este como ambiente, ¿no? De sentirte justo en la casa de alguien. Todos tenemos un familiar, o nosotros mismos somos coleccionistas, Gaba, y tiene una terraza, ¿no? Que puedes también acceder a ella, como decías tú, está en el corazón de la ciudad, en esta calle de Madero te la puedes encontrar. Cuando vas caminando, por ejemplo, de Bellas Artes hacia Palacio Nacional, ahí está el Museo del Estanquillo. Es toda una aventura, yo diría, porque también era coleccionista de trabajos de caricaturistas. Sí, 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 no, hombre, como lo dijiste, de fotografías, de una cantidad de elementos de la cultura mexicana y que, bueno, si a estas alturas no han estado como muy cercanos al trabajo de Carlos Monsiváis, que siempre decimos que aunque ya no están en el plano terrenal, siempre está increíble poder conocer más allá, no solamente de la persona, sino de todo lo que el legado que dejó en diferentes líneas artísticas, ¿no? En este caso, pues desde el periodismo, pero también los textos que hablan de esta Ciudad de México, del Distrito Federal, pero que también en su momento le hizo a la música. No, es una cosa increíble. Es un museo especial que yo además lo recomendaría. Si tienes una visita, por ejemplo, de alguien extranjero, te puedes ahorrar la visita a 7 casas de las tías y vas al Museo del Estanquillo, tiene toda la sensación de lo que es la cultura mexicana, actual, híbrida, diversa, compleja, a veces irrisoria, ¿no? Oye, ahora que se avecina el próximo mes, estaría bien bueno hablar justo de este amor que tenía por los gatos, Carlos Monsiváis, y resaltar el nombre de los gatos que tenía. Lo vamos a dejar ahí pendiente para un próximo episodio acá en Culturama. Y vamos ahora a darle seguimiento justo con lo que nos comenta lo que nos comentan las personas sobre este sondeo del Museo de Bellas Artes. ¿Conoce el Museo de Bellas Artes de Toluca? Sí, sí, lo conozco. No, no lo conozco. Es que pues soy nueva aquí en Toluca y pues apenas estoy dando como que la vuelta para ver en dónde están las cosas. Sí, he ido una vez. No, no lo conozco, no he tenido la oportunidad. Pues me gusta mucho, está muy bonito. ¿Qué opina de estos espacios que se dedican a difundir la cultura? Pues están muy buenos porque la juventud está muy perdida ya. Y en realidad nuestra cultura es muy pobre en comparación de otros países. Y lo bueno sería que el gobierno tuviera más cuidado en eso. Se me hace muy importante porque, bueno, yo que vengo de la ciudad, pues ahí a cada vuelta de la esquina hay un montón de museos y a mí en particular me gusta conocer mucho sobre cultura, no solamente la mexicana, que creo que es lo que más están promoviendo, sino también la extranjera. Es una manera de conocer otros países que no necesariamente hay que viajar, ¿no? Y es como fundamental lo que tratan de compartir en estos espacios porque es realmente la tradición y no solamente la parte turística. Pues la verdad yo siento que es muy bueno que tengamos museos aquí en Toluca, más para conocer el arte y la cultura de lo que es
lo que se difunde y se trata de impartir hacia nuevas generaciones. Bueno, yo por falta de tiempo no he podido, pero me encantaría porque pues se me hace algo muy importante. Hay que fomentar todo lo que es cultura aquí en el estado. Pues creo que debería haber todavía más porque hay más talentos por descubrir. Pues recordemos que durante mucho tiempo fue el convento de los Carmelitas Descalzos acá en la zona de Toluca, y también que este Museo de Bellas Artes está muy próximo al Cosmovitral. Seguramente todos ustedes lo conocen, muchos de los visitantes, pero está justo en la misma explanada, entonces nada más hay que cruzar prácticamente la calle y te vas a encontrar con la actual sede del Museo de Bellas Artes de Toluca. Y si te parece, para conocerlo todavía más a profundidad, vamos a conversar con su directora. Hoy estoy en Toluca, una de las ciudades con más museos a nivel nacional, en donde existe una gran oferta cultural de museos con diferentes temáticas. Como Bellas Artes es un sitio histórico y espectacular. Acompáñame a conocerlo. Bienvenidos al Museo de Bellas Artes, una de las joyas arquitectónicas del Estado de México. Mi nombre es Patsy Saraí de la Cruz Clemente, directora de este recinto. El Museo de Bellas Artes fue inaugurado en septiembre de 1945 por el entonces gobernador del Estado de México, Isidro Fabel Alfaro. Este recinto fue uno de los principales espacios museísticos del Estado de México, siendo este el lugar en donde varios museos vieron su acervo nacer. El Museo de Bellas Artes actualmente es visitado en el Estado de México no solamente por la belleza arquitectónica, también por las joyas pictóricas que tenemos para mostrar a todo el público. Actualmente tenemos una exposición que es 5 siglos de esplendor, en donde el museo por primera vez abre las puertas al público para que se pueda apreciar gran parte del acervo original de este espacio, el cual en su mayoría es arte sacro. Sin embargo, cada una de las piezas explicadas una a una nos va a dar a entender y nos va a explicar cómo la sociedad novohispana ha aportado a gran parte de la cultura de nuestras prácticas contemporáneas. Actualmente tenemos varias piezas en exhibición muy sui generis, por ejemplo, el Cristo de Marfil, en donde nos habla de una obra en donde se puede hablar del comercio que hubo con Asia. Tenemos obras de Cristóbal de Villalpando, como las que podemos ver en el fondo. Tenemos obras de Miguel Cabrera, que son de los pintores más reconocidos de la época novohispana. Sin embargo, el arte sacro no solamente se muestra en la época virreinal, también en el siglo XIX tenemos obras como las del pintor Felipe Santiago Gutiérrez y la pintora Matilde Zúñiga, ambos del Estado de México. Gutiérrez de Texcoco, Matilde Zúñiga de Sinacantepec. También podemos analizar algunas otras pinturas en donde se nos hace referencia a las prácticas novohispanas del siglo XVIII, que es justamente cuando llegan los carmelitas a la ciudad de Toluca. Si bien la Orden del Carmelo tiene su licencia para llegar a la ciudad de Toluca en 1787, es hasta 1687, más bien es en 1705 cuando se inicia la construcción de todo este espacio arquitectónico, siendo hasta finales del siglo XIX la fecha en donde se termina la construcción de este edificio. Gran parte de ello lo podemos ver en diferentes etapas del museo, en donde las columnas nos hablan de una cercanía al estilo neoclásico y un poco de la influencia del barroco novohispano. Acá en Culturama nos hemos dado a la tarea también de seleccionar piezas, pero también es increíble cuando pues en este caso los encargados o las encargadas de estos recintos resaltan estos elementos para que también nosotros lleguemos ya con una idea de lo que vamos a encontrar. Por eso justo nos quedamos en el Museo de Bellas Artes de Toluca con estas 3 piezas destacables. 3 piezas que no te puedes perder
en el Museo de Bellas Artes de Toluca. Una de las joyas pictóricas del Museo de Bellas Artes que no se pueden perder es la Santísima Trinidad de Miguel Cabrera, un pintor del siglo XVIII que fue caracterizado por ser uno de los más famosos de la época novohispana, no solamente por la calidad pictórica de sus obras, sino también porque es un mulato para aquella época, es algo sui generis, pues los mulatos prácticamente tenían sus derechos restringidos y ser Miguel Cabrera, uno de los mejores pintores del siglo XVIII, no solamente destaca por esta situación de su origen étnico, sino también porque es uno de los pintores que empiezan a representar la Santísima Trinidad en 3 personalidades totalmente iguales, solamente siendo diferenciados por el Cordero, el Sol y la Paloma, que es el Espíritu Santo. Cuando hablamos de arte sacro, muchas veces nos remitimos a la época novohispana. Sin embargo, tenemos piezas del siglo XIX, como esta, que es otra imperdible, La Virgen con sus padres, la cual es una de las representaciones de María más sui generis que podemos encontrar en el arte sacro exhibida en el Museo de Bellas Artes. Pues si bien muchas veces vemos a la Virgen abnegada, obediente, sumisa, virgen, esta es una de las pocas obras en donde podemos ver la imagen de María como una mujer lectora, es decir, una mujer que se está preparando. Eso no es gratuito. Felipe Santiago Gutiérrez, quien es el autor de este cuadro, es uno de los mejores pintores de retrato del siglo XIX, pero también es uno de los impulsores de la educación femenina, particularmente en la pintura. Una de las piezas que no nos podemos perder es justamente este fresco, uno de los espacios en donde todavía se rescata el mural original del Convento del Carmen, un espacio del siglo XVIII que rescata no solamente el valor pictórico del mural, también un bello soneto del siglo XVIII que nos habla mucho de San José como protector del Carmelo, es decir, de San José, que es el santo patrono de Toluca, defendiendo y cubriendo justamente el convento de los Carmelitas Descalzos. Pues como lo decíamos, Gaba, uno de los edificios más emblemáticos, hoy sede del Museo de Bellas Artes, y justo como dices, son las piezas que tenemos que conocer. Sí, y ustedes también, después de tener este back en sus visitas, pueden sumar otras tantas y después decirnos, fui por las 3 que me recomendaron en Culturama, pero también encontré otras que a mí en lo personal me representan otra emoción, otra situación también, que es parte de la experiencia cuando hacemos trabajo de campo. Y siéntanse cómodos, siéntanse relajados en los museos. Quizá todavía muchos de nosotros tenemos como esta distancia, esta frialdad. Crecimos pensando que no tienes que moverte, no gritar. No preguntaría al contrario, Gaba. Sí. Hay que preguntar, y si ves que hay alguien cerca, ¿no? A veces son custodios, pero a veces es gente también experta en el arte. Y si no preguntas, siempre hay un área de servicios educativos. Ellos te pueden ampliar la experiencia, te pueden dar detalles, te pueden, pues sí, como digamos, ampliar la percepción del arte en caso de que no sea como muy común a ti, y te puedes introducir poco a poco. Entonces, pregunta por el área de servicios educativos de todos los museos. Sin miedo al éxito, Dan, para que esa experiencia sea increíble y luego nos las compartan acá en Culturama. Vamos a un corte, todavía tenemos más información arrancando semana acá en Culturama a través de radio y televisión mexiquense. Estás en Culturama. Regresamos. Estás en Culturama. Continuamos. Qué bueno que sigues aquí en la señal de radio y televisión mexiquense. Y ahora vamos a presentarte una pieza de, ya sabes, estos movimientos artísticos conocidos como las vanguardias, que generalmente era cuando cierto grupo de artistas quería ser disruptivo, quizá no cansados, pero sí, digamos, con espíritu innovador, querían cambiar la forma en la que hasta en ese momento se hacía el arte o se mostraba, por ejemplo, la realidad. Uno de estos movimientos es el cubismo. ¿Qué te parece si conocemos un poquito más de él? El cubismo surgió a principios del siglo XX en París como una de las corrientes artísticas más revolucionarias de la historia
Inspirados por la necesidad de romper con las normas tradicionales de representación, artistas como Pablo Picasso y Georges Joubac comenzaron a explorar nuevas formas de mostrar la realidad. Su propuesta transformó la manera de entender la pintura al alejarse de la perspectiva clásica y presentar múltiples puntos de vista en una misma obra. Entre las características más representativas del cubismo, destaca la fragmentación de las figuras y objetos en formas geométricas, así como la reducción de la profundidad espacial. Esta corriente buscó representar los elementos desde distintos ángulos simultáneamente, permitiendo una visión más compleja de la realidad. Con el tiempo, evolucionó en etapas como el cubismo analítico y el sintético, cada una con recursos visuales propios. Además de Picasso y Joubac, artistas como Juan Gris y Fernand Léger contribuyeron al desarrollo y consolidación del movimiento. Sus obras ampliaron las posibilidades estéticas del cubismo mediante el uso innovador del color, el collage y la composición. Gracias a sus aportaciones, esta corriente se convirtió en un referente para las vanguardias artísticas que marcaron el siglo XX. La influencia del cubismo trascendió la pintura para extenderse a la escultura, la arquitectura, el diseño gráfico e incluso la literatura. Su visión innovadora impulsó nuevas formas de creación y percepción artística, dejando una huella profunda en la cultura contemporánea. Aunque actualmente vinculamos, por supuesto, a Diego Rivera con el muralismo y toda esta temática social, hay que recordar que él vivió en París y también fue atravesado por este movimiento, el cubismo, y tenemos más información. Guanajuato vio nacer a uno de los artistas plásticos más importantes de México, Diego Rivera, quien experimentó con distintas corrientes artísticas a lo largo de su prolífica carrera. Su obra transitó por el academicismo, el postimpresionismo y el cubismo, entre otras tendencias, hasta llegar al muralismo, etapa por la que es recordado y que destacó por su gran fuerza estética y su visión contemporánea. En ella retomó la cultura y la identidad mexicana como tema central, plasmándolas en importantes recintos de la Ciudad de México. La influencia del arte europeo acompañó a Diego Rivera durante gran parte de su formación artística. Gracias a su disciplina, talento y dedicación, viajó a España para continuar desarrollando sus habilidades pictóricas. Posteriormente, llegó a París, donde buscó experimentar con las técnicas más innovadoras de la época, entre ellas el cubismo, movimiento impulsado por el pintor malagueño Pablo Picasso. Rivera se adentró en esta corriente artística y creó obras que marcarían una etapa fundamental de su trayectoria en Europa. A través de la descomposición de escenas en elementos geométricos, ofreció nuevas formas de interpretar la realidad y la estética de su tiempo, consolidándose como uno de los representantes más destacados del cubismo fuera de Francia. Dos grandes pintores unidos por el arte, el idioma y la amistad, desarrollaron obras magníficas que con el paso del tiempo convertirían a esta etapa en una de las más sobresalientes del movimiento cubista. Entre las obras más representativas de Diego Rivera se encuentran Paisaje Zapatista, donde deconstruye el entorno mediante formas geométricas para representar la Revolución Mexicana. En la obra destacan elementos como el rifle, el sombrero y otros objetos que identifican a los combatientes de aquella lucha. Retrato de Martín Luis Guzmán, realizado en homenaje a su amigo y escritor mexicano, quien se encontraba exiliado por su participación en la Revolución Mexicana. Retrato de dos mujeres, considerada una de las obras maestras del cubismo de Rivera. En ella aparecen su primera esposa, Angelina Beloff, y la pintora ruso-cubana Alma Dolores Bastian. Algo que siempre acompañó al maestro Diego Rivera fue su compromiso con las causas sociales.
mismas que reflejó constantemente en sus obras. A pesar de estar inmerso en una corriente artística europea como el cubismo, nunca olvidó sus raíces ni su identidad mexicana. Desde su trinchera artística expresó las problemáticas sociales y las formas de vida de la cultura mexicana, elementos que permanecerían presentes a lo largo de toda su trayectoria. Y ahora te invitamos a ver y a escuchar a la artista visual Julieta Barrios, quien tiene una exposición en el Museo de la Estampa, aquí en el Estado de México. Va a platicarnos acerca de su trayectoria, de su pieza en especial, Cajatalc, y de cómo ha influido en ella y en su producción su paso por Cancún. Pues hola, yo soy Julieta Barrios, soy artista visual, soy originaria de Toluca y actualmente estoy viviendo en Cancún. Realmente pues mi especialidad ha sido el grabado, a partir de ahí he trasladado el trabajo a otras técnicas, llevo 20 años haciendo arte y me enfoco muchísimo en todo el discurso y el diálogo del humano con las especies naturales. Entonces a partir de ahí pues he estado estudié la maestría en la UNAM, en San Carlos. He tenido la oportunidad de ir a otros lados, como la Politécnica de Valencia, a hacer residencias en distintos lugares, tanto en México como en otras partes del mundo. Y pues he tenido la oportunidad de acercarme a distintos escenarios de este mismo tema, ¿no? Actualmente mi trabajo de la gráfica la ha trascendido hacia otros medios, hacia la cerámica, hacia el textil y hacia todos los materiales que yo he ido viendo la necesidad para trasladar lo que quiero decir en las piezas. Y actualmente pues estoy aquí en Toluca realizando una exposición en donde estamos viendo también de fondo una de las piezas que yo considero que son también de las principales y que es uno de los temas que actualmente sigo estudiando e investigando en donde vivo en Quintana Roo. Lo que ven en la pieza pues es de principal una palmera chit, que es una de las especies nativas de allá, que es una especie amenazada, está en peligro de extinción. Lo que sucede mucho es que al llegar todo este tipo de inversión de construcción empiezan a quitarla de todos los lugares, de todos los terrenos, y sucede algo como muy gracioso porque también es una planta que si la tienes no puedes construir, ¿no? Entonces ya se imaginarán todo lo que sucede alrededor. Esta planta se utiliza mucho también en toda la construcción de la Casa Maya, que en realidad la pieza atrás lo engloba. La Casa Maya es una de las arquitecturas vernáculas de México, tiene una cosmogonía y tiene una manera de construirse, de amarrarse, ellos le dicen, porque la consideran un ser vivo, y es una de las últimas arquitecturas que tiene un equilibrio entre la naturaleza y el hombre. Ven todos los elementos de fondo, está una impresión en aguafuerte y aguatinta, que es un sello que se hace en metal, que va a tener la forma de la hamaca, registra todo lo que son los tejidos de la hamaca, que la hamaca es un elemento esencial también dentro de la Casa Maya. Después van a ver que encima tiene cosida, tejida, una palmera chit que sequé, que la integré al papel, la cosí, y arriba le empecé a hacer un tejido con hilo de yute que termina con un tronco al cual amarré y de ahí se suspende toda la pieza, todo englobando también como esta parte de la suspensión de la casa desde la selva, desde los materiales que se utilizan, de todos los árboles y que también tienen un ciclo para ello. Entonces un poco es remembrar y recordarnos a partir de esto la importancia que tiene este equilibrio y estas tradiciones que son importantes dentro de nuestro país y que hemos ido olvidando. Si quieren ver más de lo que estoy haciendo, pueden encontrarme en Instagram, en Facebook como Julieta Barrios Artist y en la página web en donde van a poder ver todas las colecciones, un poco más de lo que he ido haciendo como mi trayectoria artística. Me pueden encontrar como julietabarrios.com. Gracias por seguir en sintonía de Radio y Televisión Mexiquense.
Justo esta semana y a partir de la pregunta hemos estado sacando y desempolvando nuestro catálogo musical porque vaya que representa pues diferentes momentos de la vida, ¿no? Desde Claro. la pubertad, la adolescencia, donde de repente dices, ya no me voy a enamorar nunca más, ¿no? La Y madurez. la madurez. Pero bueno, esto del mariposeo estomacal no termina y cuando lo acompañas con una canción que te abraza, que sirve como una gran terapia pues emocional, está increíble, lo decíamos porque esta semana es el Día Internacional del Mal de Amores y la pregunta es esa, ¿cuál es su canción mexicana que les llega? Pero Esa que dices, solo pero acompáñalo. súbale. Solo acompáñalo de una canción, Gaba, ¿eh? Esa de que ya quieres que entre el mariachi. ¿Cuál sería la tuya? Dime por lo Ay, menos no. una. Híjole, estoy De tu top 100. de mi top 100, podría ser, ¿sabes? Siempre encuentro alivio en Julieta Venegas. Tiene buenos rolones que te abrazan. Y te pero encuentras ahí tonalmente. Sí, claro, también, sí. pero desde las clásicas, ¿no? También Mon Laferte tiene Sí, mucho poder hablando de estos desencuentros amorosos que te dan mucho aprendizaje. Ok. ¿Tú? No, yo primero me tengo que enamorar y luego ya me voy a... Ay, ya. Pero debes de tener una que te salvó, en el que siguiente fue segmento, salvavidas. En el siguiente segmento. ¿eh? En la siguiente temporada, ¿no? Sí. Y vamos a hablar de land art. Sí. ¿Sí te parece? Pues una cosa, por ejemplo, lo que estábamos viendo, lo que puedes utilizar elementos de la naturaleza para hacer tu obra, pero otra es cuando los artistas van directamente a ella y generalmente lo que hacen, Gaba, son, tú sabes, intervenciones, ¿no? A veces hasta desviar el flujo del río, tomar las rocas, o sea, no todo tiene que ser literal, necesariamente como romántico con el cuidado de la naturaleza. Incluso puede haber trabajos de abstracción a partir de piezas naturales y una característica también recurrente o principal es que suelen ser efímeras. Entonces, por ejemplo, si interviene la lluvia, como decíamos, el paso del agua, pues sucede la obra, ¿no? Así como, digamos, como la comparación con un happening. Claro. Pero aquí también es algo efímero, interviene la naturaleza, esa es la obra. Lo importante es hacer un registro de ella, ¿no? Puede ser fotografía o video, y lo importante es que después puedas quizá mostrarlo, ahí sí, como registro. Pero los artistas también fueron como, digamos, parte del detonante fue que querían como sacar el arte siempre de las galerías, de los museos, y decían, no, hay muchas otras formas de crear el arte. Totalmente fans de la intervención y justo cuando se hace esta fusión, la experiencia va mucho más allá de lo evidente, pues vamos a conocer más del land art o arte de la tierra. Donde otros veían un paisaje, ellos encontraron un lienzo. A finales de la década de 1960, un grupo de artistas decidió abandonar las galerías para crear obras directamente en la naturaleza. Así nació el land art, un movimiento que transformó desiertos, lagos y montañas en escenarios artísticos monumentales. Más que producir objetos para exhibir, sus creadores buscaban que el arte dialogara con el tiempo, el clima y la propia transformación del entorno. La técnica del land art consiste en intervenir el paisaje utilizando materiales naturales como tierra, rocas, arena, agua o vegetación. Muchas de estas obras son efímeras, pues quedan expuestas al viento, la lluvia y la erosión, convirtiendo a la naturaleza en una especie de coautora. Por ello, la fotografía y el video suelen ser fundamentales para conservar el registro de creaciones que en ocasiones desaparecen con el paso de los años. Entre las obras más emblemáticas destaca Spiral Jetty, realizada en 1970 por Robert Smithson en el Gran Lago Salado de Utah, una inmensa espiral construida con roca, tierra y cristales de sal que se ha convertido en el símbolo del movimiento. También sobresalen Sun Tunnels de Nancy Holt, una instalación que conecta el paisaje con los ciclos celestes, y City de Michael Heiser, considerada una de las obras de arte más grandes jamás concebidas. Los principales exponentes de land art fueron Robert Smithson, Michael Heiser, Nancy Holt, Walter de Maria y Richard Long, quienes llevaron el arte a territorios donde no existían paredes ni techos que lo limitaran.
Su obra cambió la forma de entender la creación artística al demostrar que una huella sobre la arena, una espiral de piedra o un sendero trazado entre montañas pueden ser tan poderosos como una pintura. Décadas después, el land art sigue invitándonos a mirar el paisaje con otros ojos y a descubrir que a veces las galerías más extraordinarias son aquellas que la naturaleza ha construido desde siempre. Estás en Culturama. Regresamos. Estás en Culturama. Continuamos. En el segmento pasado ya nos recordaba Gaba Cabral cuál es la pregunta de esta semana que tiene que ver con el mal de amores. Y Gaba, yo la verdad pensaba que cantautores como José Alfredo Jiménez ya estarían muy rebasados. Nació hace 100 años, pero parece que su tema sigue siendo vigente en las fiestas, se sigue escuchando. Total, pero es que sigue siendo el rey. Oh, claro. Pero sí, ¿no? Hay un catálogo de ranchero que yo creo que por los elementos musicales sí te llega. Esa es mi percepción, que tiene otra fuerza diferente al resto de, pues no sé, la guitarra eléctrica o la propia voz, sino ya con el mariachi. Ya cuando estás así como descubierto Sí, emocionalmente, sí. ¿no? Pues, ¿qué te parece si averiguamos por qué se sigue considerando como el rey, como tú dices? Hay voces que no se olvidan, voces que atraviesan el tiempo, que suenan igual en una cantina que en una sala de conciertos, que hacen llorar al más fuerte y cantar al más tímido. Una de ellas, y sin duda la más poderosa de la música mexicana, fue la de José Alfredo Jiménez, el hombre que le puso palabras al alma de México. Nacido en Dolores Hidalgo, Guanajuato, en 1926, José Alfredo no estudió música en ninguna escuela ni aprendió a leer partituras. Lo que se aprendió, y de sobra, fue a escuchar la vida. El dolor, el amor, el desamor y el orgullo se convirtieron en su materia prima. Con esa sensibilidad única, compuso más de 1000 canciones, entre ellas joyas eternas como Caminos de Guanajuato, El Rey y Que el Destino se acuerde de ti. Temas que hoy siguen resonando en cada rincón del país y más allá de sus fronteras. Su talento trascendió generaciones y géneros. Desde Pedro Infante hasta Vicente Fernández, los más grandes intérpretes de la música mexicana encontraron en sus letras la voz que ellos mismos no podían expresar. José Alfredo no escribía canciones, escribía confesiones. Cada verso suyo era un espejo en el que millones de personas se reconocían, porque hablaba de lo universal a través de lo profundamente humano. José Alfredo Jiménez murió en 1973, pero su legado es como él mismo lo cantó, eterno, porque un hombre que logra que un país entero sienta, llore y celebre a través de su música, no desaparece jamás. Me gustaría que no se perdiera esa bonita costumbre de llevar serenata. Podríamos ir a Calimaya por unos mariachis, ¿no? Y que se fortalezca ese lazo y que se demuestre el amor, ¿no? A través de este género. Bueno, ahí conocemos más de José Alfredo Jiménez y ahora nos vamos hasta el Centro Nacional de las Artes justo para conocer más de esta exposición que seguramente les va a interesar. Existe una paradoja curiosa en la canción más famosa de José Alfredo Jiménez. El hombre que se proclama rey no tiene trono ni corona, ni dinero ni nadie. Lo dice él mismo, sin pudor. Y aún así, un país entero le creyó. A 100 años de su nacimiento, el CENAR presenta Pero sigo siendo el rey. Una exposición que nos invita a preguntarnos cómo un muchacho de Dolores Hidalgo que nunca aprendió a leer música terminó escribiendo la historia. Lo que hace especial a esta exposición es precisamente eso. No celebra un ídolo intocable, sino a alguien humano. Sus canciones hablan de desamor, de orgullo herido,
de alegría sin explicación y de una forma de enfrentar la vida que muchos reconocemos como propia. Por eso siguen sonando, por eso las cantamos aunque no recordemos cuándo las aprendimos. Pero Sigo Siendo el Rey estará disponible hasta el 31 de diciembre en la sala Fondos Especiales de la Biblioteca de las Artes del CENAR. La entrada es libre y apta para todo el público. ¡Qué difícil tener que dejarte! Bueno, y aunque va a estar hasta el 31 de diciembre, Gaba, el Centro Nacional de las Artes tiene actividades todo el año, ¿no? Te puedes encontrar talleres, festivales, conciertos, ferias de libro, entonces es una oportunidad. Recuerda, está ahí en Churubusco, ¿no? En el Circuito Interior, en la Ciudad de México. Puedes pasar todo un fin de semana incluso. Cuando vayas vas a encontrar muchísimo que ver en el Centro Nacional de las Artes. Sí, la idea es sumarse a esta exposición, que aunque ya sabemos que es hasta el 31 de diciembre, pues aprovechar la temporada vacacional o un fin de semana o compartir esta información. Igual alguien que es muy fan de José Alfredo Jiménez no sabe todavía que está esta exposición y que van a conocer, aparte del legado que deja musicalmente hablando, pues revistas, todos estos elementos que conforman una exposición y que nos permiten conocer mucho más de la calidad y de todo el proceso de estos músicos. Muy bien, y hace unos minutos, Gaba, hablábamos acerca del land art y cómo estos artistas van directamente a la naturaleza para intervenirla o hacer algunas piezas, pero hay otros que, digamos, la dejan inmaculada y hacen otros procesos creativos, más bien toman el tema, se inspiran y hacen diferente tipo de obras. Desde tiempos remotos, la naturaleza ha inspirado a músicos de todas las épocas. Los movimientos de la Tierra, responsables de las estaciones, los ciclos de luz y los cambios climáticos, han despertado la imaginación de compositores que encontraron en estos fenómenos una forma de traducir el entorno en melodías. Así la música pasó a ser un lenguaje capaz de narrar la relación entre el ser humano y el planeta que habita. Uno de los ejemplos más conocidos es Las 4 Estaciones de Antonio Vivaldi, una obra que retrata el tránsito anual de la Tierra a través de sonidos que evocan el florecimiento primaveral, las tormentas estivales, las cosechas otoñales y los paisajes invernales. Su legado abrió la puerta para que generaciones posteriores exploraran la naturaleza como una fuente inagotable de inspiración artística y emocional. Con el paso de los siglos, esta influencia llegó a nuevas corrientes musicales. El género New Age, impulsado por artistas como Iña, Kitaro y Yanni, ha buscado recrear la armonía de los ciclos naturales mediante atmósferas sonoras inspiradas en el viento, el agua y los paisajes terrestres. Asimismo, agrupaciones contemporáneas como Secret Garden han construido repertorios que evocan la conexión entre la música y la naturaleza. Esta relación también se refleja en festivales dedicados a celebrar el entorno natural a través del arte, como el Oregon Country Fair o el Boom Festival, donde la música convive con una visión de respeto por la tierra. Desde las composiciones clásicas de Vivaldi hasta las propuestas contemporáneas del New Age, los movimientos de nuestro planeta continúan inspirando obras que invitan a escuchar, contemplar y valorar la belleza de los ciclos naturales. Pues una de las cosas rescatables del evento deportivo, Gaba, que movió al mundo, fue que el Instituto Nacional de Antropología e Historia, digamos que hizo una especie de concesión con el público, porque regularmente hay zonas donde están trabajando, haciendo investigación, y abrieron al público una exposición que tiene que ver con el juego de pelota. También abrieron unos espacios regularmente restringidos, y nuestro compañero Cristian fue hasta allá al centro de la Ciudad de México para presentarles este reportaje. El teotlachco o juego de pelota era una actividad lúdica y sagrada. En un contexto social y divino trata sobre la vida, la muerte, la luz y la oscuridad. En el Museo del Templo Mayor se exhiben piezas de este grandioso juego. ¿Quieres saber más sobre él? Acompáñame a conocerlo.
ustedes al entrar van a poder ver una pequeña explicación de qué es el juego de pelota, esta actividad que, bueno, como su nombre le indica, es golpear una pelota y anotar puntos pasando la pelota de un lado a otro. Las variantes, obviamente, tenemos que entender que esta práctica pues tiene más de 3.000 años de antigüedad, entonces es imposible pensar que en 3.000 años las cosas no cambien, ¿no? Entonces, vamos a ver primero la exposición, por ejemplo, en este nicho que tenemos acá, decidimos mostrar piezas de jugadores de pelota en Mesoamérica. Tenemos unas figurillas de jugadores de Jaina y tenemos esta figurilla también que fue encontrada en Nayarit, que también muestra a un jugador de pelota y bueno, una imagen de una jugadora de pelota, porque si bien la práctica principalmente están representados jugadores varones, también hay una presencia importante de jugadoras mujeres y creímos importante mostrarle al público que las mujeres también jugaban a la pelota. Y acá de este lado tenemos un fragmento de marcador teotihuacano con unas figurillas también teotihuacanas. Estas también nos las prestó Teotihuacán. Aquí ustedes pueden ver esta suerte de dona o de anillo que se colocaba en la parte central del marcador, que hemos visto en lugares como La Ventilla, en Teotihuacán. También hay un marcador en Tikal que es de esta forma y habla de una variante del juego de pelota que también vemos representada en el mural de Tepantitla, en Teotihuacán. Y las figurillas, que si bien no podemos afirmar que sean jugadores, puede usted observar la posición y la actitud dinámica y compararla con la actitud dinámica que tienen los personajes que aparecen en el mural de Tepantitla. Y de aquel lado tenemos otro anillo también del posclásico tardío que fue préstamo del Museo Spratling de Guerrero también. Ustedes saben que los anillos marcan el área central o el punto central de la cancha, se colocaban en las paredes, por eso hicimos aquí un corte para que usted pueda ver cómo se ponían estos anillos. Pero bueno, es importante decir una cosa, tenemos la idea tradicional de que la idea era hacer pasar la pelota por el anillo. Al parecer, al menos durante una buena parte del tiempo, no necesariamente era así. La idea de anotar los puntos es pasarlos de un lado al otro de la cancha. Para el posclásico, al menos, cuando la pelota atravesaba el anillo, el juego terminaba y que la atravesaba era el victorioso. Sin embargo, esto, según narran las fuentes históricas, era muy difícil, no sucedía siempre y más bien la victoria se daba por ir a anotar los puntos de un lado a otro. Entonces, debemos entender que si bien hay un ámbito que es de juego, hay otro ámbito que sí es religioso, que está representando este dinamismo de los astros y este dinamismo de las fuerzas opuestas del universo. Y también vamos a ver más adelante qué otra función tenía social y política. Aquí ustedes, al ser, como les menciono, al ser un espacio religioso, van a encontrar varias ofrendas que fueron recuperadas por distintos arqueólogos a lo largo de la historia de las excavaciones en esta zona. Como les comentaba ya el arqueólogo Raúl Barrera, la primera ofrenda que van a ver ustedes aquí es esta ofrenda de juego de pelota que fue encontrada en los 60, hacia finales de los 60 por el arqueólogo Jordi Bussinier. Esta ofrenda fue recuperada durante los trabajos de rescate que hizo este arqueólogo cuando se hizo la línea azul del metro, la línea 2. Qué increíble poder estar ahí también a través de estos reportes, tanto de Adri González como de Cristian Flores. Y si ustedes también han visitado alguna exposición, algún recinto y quieren que también seamos parte de esa experiencia, de esa historia, está increíble. Y si a ustedes les apasiona crear y por supuesto la ilustración, vamos a conocer más sobre esta convocatoria de Alas y Raíces, que es uno de los programas de la Secretaría de Cultura Federal, que está enfocada, pues yo le digo cariñosamente, a las fuerzas básicas, a las niñas, a los niños, adolescentes. Esta es una propuesta que tienen pues disponible ahí en plataformas digitales. Es el primer concurso de narrativa gráfica e ilustrada Lágrimas de Cocodrilo y tienen hasta el próximo 6 de septiembre de este año para la recepción de propuestas. Si ustedes requieren más información, está en las bases en las páginas de alasyraíces.gov.mx y también mexicoescultura.com. Y por su parte, el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Cultura y Turismo, les invita a un evento muy particular, se llama Festival Cultural Transformarte, que tendrá un enfoque circense. Esto va a ser este próximo fin de semana, 1 y 2 de agosto.
simultáneamente en el Centro Cultural Mexiquense, que está ubicado aquí en la capital, en Toluca, y el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, que como sabes está en la región oriente del Estado de México, esto es en Texcoco. Se va a llevar a cabo simultáneamente, como les decíamos, 1 y 2 de agosto. Va a haber música, cine, danza, talleres, exposiciones, muestras gastronómicas, incluso va a haber regalos, así que aprovechen el fin de semana para asistir a los centros culturales mexiquenses. Ya la última semana de julio está, ya para que vayan planeando esas actividades del fin de semana. Dan, llegamos al final de esta aventura para arrancar semana en Culturama. Agradecemos los comentarios a través de las redes sociales y recuerden que su opinión para nosotros es muy importante, sobre todo porque queremos saber cuál es esa canción que pues los tiene, los salva en momentos pues emocionalmente destructivos. ¿Cómo que los salva? Sí, la música es un salvavidas. Ok, pues nos vemos y nos escuchamos mañana en Culturama. Muchísimas gracias y hasta pronto. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las emite y no representan la posición del Sistema Mexiquense de Medios Públicos. Esto fue Culturama.